haya saludado anteriormente. Antes de iniciar la sesión de hoy, simplemente quisiera informarles que esta semana, teniendo en cuenta que las semanas anteriores fueron del proceso de evaluación, se estará desarrollando un proceso de autoevaluación y de coevaluación. Ese proceso se va a desarrollar a partir de un formulario, que es un formulario institucional, que les he enviado hace unos minutos por correo electrónico, a su correo electrónico institucional. Por favor, confírmenme que efectivamente les llegó dicho correo con ese formulario de la autoevaluación y de la coevaluación. Sí, señor, ya llegó. Sí, llegó, profe. Entonces, yo les voy a pedir el favor que lo diligencien y lo envíen. Es un formulario de Google, entonces prácticamente pues el envío es automático. En el transcurso del día de hoy, porque necesitamos esos insumos o esa información para la retroalimentación de los procesos que se han venido desarrollando. Entonces, les recomiendo que lo diligencien en el transcurso del día de hoy para que me lo hagan llegar. No se demoran más de un par de minutos contestando las preguntas que aparecen ahí. Eso sí, traten de contestarlo con franqueza y traten de contestarlo, digamos que con conciencia, para que este proceso sea lo más productivo posible. Entonces les recomiendo, por favor, el diligenciamiento de ese formulario de autoevaluación, coevaluación, y también tiene un aspecto de su percepción acerca del desarrollo de la asignatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien todos? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, ahora sí, entremos en materia. El día de hoy, yo pretendo empezar a abordar cierto aspecto que es muy importante para las funciones escalares. Cuando hablo de una función escalar, estoy hablando de una función cuyo resultado es un número, a diferencia de las funciones vectoriales, donde el resultado era un vector. En las funciones escalares, de cualquier cantidad de variables, incluida de una variable, que son las funciones que ustedes conocían desde antes de haber entrado a este curso, un concepto o un aspecto o una problemática muy importante, central, diría yo, en el estudio de esas funciones, es lo que corresponde al proceso de optimización. El concepto de optimización es tal vez uno de los temas más importantes en lo que corresponde a las aplicaciones del cálculo. Cuando hablo de las aplicaciones del cálculo me refiero a cualquier temática del cálculo, sea diferencial, sea integral, sea el que sea, siempre en sus aplicaciones o generalmente en sus aplicaciones se involucra un problema de optimización. Optimizar es el aporte más fuerte que le ha hecho el cálculo a las ramas o a las aplicaciones o a las ciencias aplicadas a partir de su teoría. Cuando uno habla de optimización, en el sentido más básico de la palabra,
a lo que uno hace referencia es a encontrar valores máximos y valores mínimos de una función. No voy a entrar en detalle acerca de lo que es el máximo o de lo que es un máximo o un mínimo, porque la idea es bastante intuitiva. Cuando uno habla de un máximo de una función, es como el valor más grande que toma la función, y cuando uno habla del mínimo de una función, uno está hablando del valor más pequeño de esa función. A eso hace referencia esta problemática de la optimización, a encontrar los valores más grandes y los valores más pequeños que puede tomar la correspondiente función. En contextos aplicados, y ya entrando en el terreno de las funciones de varias variables, en los contextos aplicados tiene mucha importancia determinar esos máximos y esos mínimos. Si ustedes piensan en lo que mencionábamos las clases anteriores, acerca de cómo las funciones representan magnitudes escalares, como temperatura, como altitud, como muchísimas magnitudes escalares, encontrar los máximos y encontrar los mínimos de funciones de varias variables, en particular de funciones de dos variables, representa encontrar los valores máximos y mínimos de esas magnitudes escalares. Entonces estamos hablando en este caso, si por ejemplo yo tengo una función que representa la temperatura, encontrar el máximo de esa función es encontrar la máxima temperatura. No confundir con la máxima derivada direccional de la temperatura, que es lo que nosotros veíamos en las clases anteriores. Esto es una problemática distinta. Aquí lo que estamos interesados es en conocer llanamente cuál es el punto de mayor temperatura y el punto de menor temperatura. Es decir, por decirlo en términos coloquiales, el punto más caliente y el punto más frío, teniendo una función que represente la temperatura. Lo mismo cuando uno habla de la altitud. Encontrar máximos y mínimos de funciones que representan la altitud es encontrar los puntos más altos y los puntos más bajos a partir de esa correspondiente función. Entonces uno empieza a ver la relevancia del problema de encontrar óptimos, es decir, de encontrar máximos y mínimos de funciones de varias variables, en particular de funciones de dos variables. Esos óptimos o esos problemas de optimización tienen diversos enfoques, por llamarlo de alguna manera. Está el enfoque local, que es el enfoque de encontrar los puntos más grandes y los puntos más pequeños, o para ser más preciso, los valores más grandes y los valores más pequeños de una función, pero siempre y cuando se consideren con respecto a los puntos que están alrededor de ellos. Esta idea suena un poco extraña y de hecho digamos que históricamente es una idea que ha requerido bastante desarrollo. Cuando uno habla de optimización local, lo que uno está tratando de encontrar son esos valores más grandes y valores más pequeños, pero son grandes y pequeños relativos, también por eso a veces se les llama óptimos relativos, relativos hacia los puntos que están muy cerca de ellos, lo que uno llamaría el vecindario o la localidad de esos puntos. Vuelvo y repito, esta idea puede sonar un poquitico extraña y sobre todo un poco imprecisa, porque pues uno dice, bueno, y cuando uno habla del vecindario o de la localidad, ¿qué tan grande es esa localidad o qué tan pequeña es esa localidad? Realmente eso pasa a ser irrelevante cuando uno lo analiza a la luz de la teoría, porque realmente lo que uno está buscando
es encontrar máximos y mínimos o valores destacados con respecto a lo que está muy cerquita de ese punto. O sea, lo que está pegado, lo que vive como pegado a ese punto, con respecto a eso, es que uno quiere encontrar esos máximos y esos mínimos. Y a esos máximos y a esos mínimos es lo que se les denomina como máximos y mínimos locales. Como para tratar de ilustrar un poco la idea, y me disculpan que me detenga tanto como en esta explicación teórica, pero es como para que ustedes vayan adquiriendo el contexto y esto no se reduzca solamente a aplicar unas operaciones, que eventualmente lo haremos, sino que ustedes traten de entender la esencia de esta teoría de optimización. Para ilustrar esa idea, pensemos en un ejemplo bastante sencillo. Cuando yo pienso en la altitud representada por medio de una función de dos variables, los máximos locales son aquellos puntos que tienen la mayor altitud con respecto a los puntos que están muy cerca de él. Si uno lo mira cuidadosamente y uno tiene cierta intuición, de alguna forma lo que uno está tratando de encontrar con ese máximo local en los problemas de altitud es encontrar puntos que sobresalen en altitud con respecto a lo que está alrededor de ellos. Es decir, cuando uno está buscando esos máximos locales, lo que uno está tratando de encontrar son como esas elevaciones o picos en un relieve determinado por una función de altitud. Por poner un ejemplo, un máximo local en el relieve o en la altitud de esta región, de esta ciudad, pues sería Monserrate, porque es un punto que en altitud se destaca con respecto a los puntos que están alrededor de él. Entonces, en ese sentido, las coordenadas o el punto donde se encuentra Monserrate es un punto máximo local de la función que representa la altitud en esta ciudad. Y de la misma forma, los mínimos locales son esos puntos deprimidos, por decirlo de alguna forma, que se destacan en altitud, pero hacia abajo, lo que uno llamaría los valles o los puntos deprimidos o los pasos deprimidos en el relieve determinado por esa función. En ese sentido, cuando uno piensa en problemas de altitud, encontrar máximos locales y mínimos locales es encontrar cumbres y valles dentro de los relieves determinados por esas correspondientes funciones. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro con lo que trato de representar? ¿Sí me están siguiendo? Sí, señor. ¿O ya los aburrí con tanta perorata? Ya voy a pasar de la perorata a lo práctico, a lo aplicado, a lo operativo. Pero vuelvo y repito, para mí es importante que ustedes entiendan qué es lo que estamos tratando de encontrar acá. Entonces, ese es el enfoque que vamos a mirar hoy. Cómo encontrar máximos y mínimos locales. El otro enfoque, que es el de la optimización absoluta, es decir, encontrar máximos y mínimos absolutos, es decir, los puntos más grandes y más pequeños, o los valores más grandes y más pequeños, pero ahora no en su localidad, sino con respecto a cualquier otro punto. Eso lo vamos a abordar en las posteriores clases. Pero lo que vamos a discutir hoy es la optimización local. Y la pregunta clave, central, y ahí entramos en el terreno del operativo, es
cómo encontrar los máximos y los mínimos locales de una función de varias variables. Y nos vamos a enfocar, como siempre lo hemos hecho hasta ahora, en el caso de las funciones de dos variables. La idea se puede generalizar a más variables, pero nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en funciones de dos variables. Y para ese proceso de encontrar los máximos y los mínimos locales de una función de dos variables, hay un concepto clave, que es el concepto de punto crítico o punto estacionario de una función de dos variables. Entonces vamos primero a revisar como esos conceptos y luego entramos de lleno a la parte operativa. Si yo tengo una función de dos variables, un punto crítico de esa función o un punto estacionario es un punto donde al evaluar las derivadas parciales de esa función, y aquí entra con fuerza ese proceso de derivadas parciales, al evaluar esas derivadas parciales, el resultado es igual a 0. Es decir, un punto crítico es un punto donde al evaluar las derivadas parciales, ambas derivadas parciales se anulan en el sentido que ambas dan iguales a 0. La idea, digamos que no es muy compleja de entender. Lo que uno quiere en el fondo es, ok, yo tengo esta función y yo quiero encontrar sus puntos críticos. Entonces yo voy a mirar las derivadas parciales de esa función y voy a mirar en cuáles puntos, al evaluar esas dos derivadas parciales, en el caso de las funciones de dos variables, el resultado de esas derivadas parciales resulte ser igual a 0. El problema, o no tanto el problema, sino el detalle está en el aspecto operativo de encontrar los puntos críticos. Y quiero ilustrar esa idea con el siguiente ejemplo. Yo tengo esta función, la función x al cuadrado más y al cuadrado. Una función de dos variables muy simple. Y supongamos que queremos encontrar los puntos críticos de esa función. Si yo quiero encontrar los puntos críticos de esa función, lo que yo debo encontrar son los puntos, es decir, los puntos con dos coordenadas, en los cuales al reemplazar en las derivadas parciales de esa función, el resultado sea igual a 0. Desde un punto de vista netamente algebraico, es claro que eso significa que si yo quiero encontrar los puntos críticos de esta función, lo que tengo que hacer es calcular las derivadas parciales, igualar esas derivadas parciales a 0, y a partir de eso encontrar las soluciones de esas ecuaciones que se están planteando. ¿Sí me estoy haciendo? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? Sí, profe. Entonces, en este ejemplo particular, y vamos a mirarlo con cuidado, las derivadas parciales de esta función son, la derivada con respecto a x es 2x, y la derivada con respecto a y es 2y. Si yo quiero encontrar los puntos donde esas dos derivadas parciales son iguales a 0,
lo que tengo que hacer es igualar a 0 y despejar los resultados, mejor dicho, solucionar las ecuaciones que se están presentando para obtener esos puntos que necesito. Y en este ejemplo, la idea es bastante sencilla. Si yo cojo, por ejemplo, esta derivada parcial y la igualo a 0, pues yo solucionar o despejar la variable x, obtengo que x tiene que ser igual a 0. Es decir, en esta primera derivada parcial, yo tengo que la componente x del punto crítico tiene que ser obligatoriamente igual a 0. Y de la segunda derivada parcial, cuando la igualo a 0, y obtengo que en este caso la variable y tiene que ser igual a 0. Y entonces, como yo necesito que el punto que yo vaya a escoger cumpla con que las dos derivadas parciales son iguales a 0, eso significa que en ese punto, obligatoriamente, la primera coordenada vale 0 y la segunda coordenada también vale 0. Y eso inmediatamente me implica que en ese caso, el punto crítico de esta función tiene que ser el punto cuyas coordenadas son 0,0. Y naturalmente, como obligatoriamente las dos componentes tienen que ser iguales a 0 en este ejemplo, entonces la única posibilidad es que el punto crítico sea precisamente el punto 0,0. Y entonces hemos encontrado el punto crítico o el único punto crítico que tiene esta función. El único punto crítico de esa función es el punto 0,0. ¿Sí me hice entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Si es clara la idea, naturalmente vamos a ejemplificar y vamos a tratar de ejemplificar bastante. Pero es importante que ustedes vayan asimilando la idea que vamos a utilizar. La idea es, si yo quiero encontrar los puntos críticos, y vamos a ver que esos puntos críticos son fundamentales para encontrar los máximos y los mínimos locales, si yo quiero encontrar los puntos críticos de una función de dos variables, el proceso algebraico se reduce a igualar las derivadas parciales a 0 y solucionar el sistema de ecuaciones que ahí se está planteando. En este caso, el sistema de ecuaciones era estas dos ecuaciones de acá, y al solucionarlo, la única solución era el punto 0,0. Entonces, en ese caso, el único punto crítico fue el punto 0,0. En este tipo de problemas, vamos a ver que hay ejemplos de funciones que tienen más de un punto crítico. Hay ejemplos de funciones que van a tener 2 puntos críticos. Hay otros ejemplos que van a tener 10 puntos críticos, por exagerar. Hay ejemplos muy fuertes que tienen infinitos puntos críticos. Voy a tratar de no abordar ese tipo de problemas, porque cuando uno se mezcla con infinitos valores, pues resultan muchos problemas para tratar de encontrarlos. Pero los hay. Hay funciones que tienen infinitos puntos críticos, y en contraste también vamos a ver funciones que no van a tener ningún punto crítico. Es decir, aquí a la hora de determinar los puntos críticos de una función, es muy importante establecer también cuántos puntos críticos van a salir
de la solución de los sistemas que se están planteando. Ese es un aspecto clave a la hora de atacar este tipo de problemática. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a mirar otro ejemplito. Vamos a tomar una función un poquitico más complicada. Consideremos esta función que estoy presentando acá. Es una función de dos variables común y corriente. Es una función que en el fondo es un polinomio cuadrático, solo que es un polinomio cuadrático en dos variables. Es decir, no es como esos polinomios que ustedes veían alguna vez que solo tenían una variable. Aquí tienen dos variables. A este tipo de función se le llama muchas veces función cuadrática. Y queremos encontrar los puntos críticos de esa función cuadrática. Y de acuerdo a lo que acabamos de presentar, para encontrar esos puntos críticos, lo primero que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales de esta función e igualar esas derivadas parciales al número 0. Y cuando eso se hace, y por favor verifiquen que aquí las derivadas parciales me hayan quedado bien calculadas, cuando uno hace eso, aparece este sistema de ecuaciones. Es un sistema que tiene dos ecuaciones y cada una de esas ecuaciones tiene dos variables. Si es claro el planteamiento que he presentado acá, si estamos de acuerdo con las derivadas parciales y con los sistemas o con el sistema que aparece ahí, si es claro de dónde sale todo eso. Sí, señor. Para todos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo que viene a continuación es un problema eminentemente algebraico. Lo que viene a continuación es encontrar las soluciones de este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones tiene una característica muy particular. No siempre va a ser así, pero este ejemplo en particular tiene una característica muy importante. Y es que este sistema que ustedes están viendo acá, y esto es para los que asumo que ya vieron álgebra lineal, que creo que son todos, o si no por lo menos la deben estar viendo, este es un sistema de ecuaciones lineales, o se puede reescribir como un sistema de ecuaciones lineales. Y en ese sentido, nosotros tenemos procedimientos para encontrar la solución o las soluciones de ese sistema. Tal vez el más sencillo para estos sistemas chiquitos que a uno se le puede ocurrir es tratar de despejar alguna de las variables y reemplazarla en la otra ecuación o tratar de eliminar alguna de las variables por algún proceso algebraico. Lo que es cierto es que este ejercicio de solucionar este sistema ya se sale del terreno del cálculo y de las derivadas y entra en el terreno exclusivamente de las ecuaciones algebraicas. Entonces yo quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Yo quiero que por favor encuentren la solución de este sistema que se ha planteado acá. Como les digo, es un sistema muy sencillo de dos ecuaciones con dos variables. Aparte es un sistema lineal. Entonces, no creo que vayan a tener ningún problema con solucionar ese sistema. 5 minuticos para que lo solucionen, lo revisen
y a partir de ello obtenemos los puntos críticos de la función que me habían dado inicialmente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, Sí. profe. Listo, pues, 5 minutos y entramos a revisar.
¿Listo? ¿Ya concluyeron? Sí, profe. Revisemos los demás. ¿Sí están los demás todavía ahí? ¿Sí están haciendo el ejercicio? ¿Sí fue claro lo que pedí como ejercicio? Sí, profe. ¿Cuáles fueron las soluciones de ese sistema? Para ser más preciso, ¿cuáles son los puntos críticos de ese sistema, de esa función? ¿Quién me da la respuesta? Pues profe me dio menos 14 quinceavos, Menos 14 quinceavos, coma 11 quinceavos. coma 11 quinceavos. ¿Qué dicen los demás? Sí, señor, igual. No olviden que igual eso se puede verificar, precisamente por la definición de punto crítico. Cuando ustedes obtengan un punto crítico, al reemplazarlo en las dos derivadas parciales, el resultado tiene que ser igual a cero. En este caso, entonces, también obtuve un solo punto crítico, porque este sistema solo tenía una solución. Una solución, naturalmente, en cada variable, pero realmente, como punto, como solución, solo hay una, que en este caso es este punto de acá. Entonces, este sería el único punto crítico de esta función que estoy presentando aquí. ¿Si es eso claro para todos o alguien tiene algún problema? Por favor, planteen las inquietudes que quieran presentar. ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, la estructura del proceso para encontrar puntos críticos es bastante directa. Yo tengo una función a la cual le quiero encontrar los puntos críticos, ya veremos después para qué, pero por el momento digamos que el problema es encontrar los puntos críticos. Entonces, calculo las derivadas parciales, igualo a cero y soluciono el sistema que de ahí resulta. Naturalmente va a haber ejemplos más complicados que otros, porque naturalmente va a haber ejemplos donde los sistemas van a ser no tan inmediatos de solucionar. En ese caso, y esto sí es exclusivamente habilidad para encontrar soluciones de sistemas de dos variables. No siempre van a ser lineales, como el de este ejemplo. Van a haber casos donde los sistemas van a ser un poquitico más complejos. Ok. Ahí me dio exactamente lo mismo. Bueno, aquí me dio menos 28 treintavos, que es lo mismo que menos 14 quintos. Quiero que miremos el siguiente ejemplo, pero quiero que ustedes traten de abordar. Quiero que miren esa función y quiero que encuentren los puntos críticos de esa función bajo el procedimiento que acabo de presentar.
Es decir, calcular las derivadas parciales, igualarlo a cero y resolver el sistema que emerge de ese planteamiento. Quiero que lo miren con cuidado, quiero que lo revisen con cuidado, 5 minuticos y entramos a discutir las soluciones que ustedes están planteando. Revisamos el ejercicio y nos vamos a la pausa de mitad de clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo, pues.
¿Cómo van? Pues, profe, yo ya tengo unos resultados, pero pues no sé si están bien. ¿Cuáles puntos críticos te dieron? ¿Cuántos y cuáles? O sea, me dieron 2 puntos críticos que serían 0, 0 y 1, 1. Bien. ¿Qué dicen los demás? A mí me dio lo mismo, profe. ¿Va Sí, por el profe. mismo lado? Listo, pues, ¿esto por qué lo hice acá? Ok. Ya. Entonces, miren cuál es la estrategia que a mí, bueno, no a mí, o sea, obviamente, se le ocurrió a alguien más inteligente que a mí, pero que yo he adoptado. Las derivadas parciales no tienen ningún misterio, pensaría yo o esperaría yo. Esta es la derivada parcial con respecto a X, esta es la derivada parcial con respecto a Y. Voy a centrarme aquí y ya bajo el resto. Toca resolver ese sistema igualado a 0. Para resolver ese sistema, nosotros debemos tener en cuenta que en este caso, el sistema no es lineal. Para que un sistema sea lineal, no deben aparecer exponentes en las variables. El hecho de que aquí aparezcan variables elevadas al cuadrado ya hace que el sistema no sea lineal. Pero por otro lado, este sistema se puede solucionar fácilmente aplicando un despeje bastante natural. Si yo logro despejar una de las variables y reemplazarla en la otra ecuación, se me simplifica el problema que tengo que solucionar. Y entonces, en este caso, cuando despejo y, me queda que y es igual a x al cuadrado, despejando de la primera ecuación. Si despejo de la primera ecuación, tengo que reemplazar en la segunda. Voy a ver si logro poner todo en la misma hoja. Y cuando reemplazo en la segunda ecuación, me queda esta expresión. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es la misma idea que todos estaban trabajando? Sí, señor. Idea bastante natural. Esta expresión que me quedó acá tiene solo la variable x. Entonces, a partir de ahí, puedo obtener x y la manera más natural de obtenerla es simplemente factorizando y resolviendo en cada variable. Perdón, y resolviendo en cada expresión. Entonces, factorizo, igualo a 0, obtengo la solución en cada caso. Aquí me da que x es igual a 0, o la otra opción es que x sea igual a 1. Y ya con el valor de x, para obtener y, me voy a esta expresión. La expresión y igual a x al cuadrado. O simplemente puedo reemplazar en alguna de las ecuaciones y despejar. En cualquiera de los dos casos, cuando x vale 0, y va a tener que valer 0. Y cuando x vale 1, y va a tener que valer 1. Y entonces, en este caso, un punto crítico es 0,0, que es este primer caso, y el otro punto crítico es 1,1, que es este otro caso. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Sí. Quiero que se den cuenta, y con esto quiero cerrar, para irnos a pausa, quiero que se den cuenta que este proceso de aquí en adelante es un proceso algebraico. En ese sentido hay cierta dificultad,
porque no hay un formato único para resolver sistemas de ecuaciones. Resolver sistemas de ecuaciones es un ejercicio de ingenio, por decirlo de alguna forma, en el cual ustedes tienen que mirar cómo despejan, cómo simplifican para resolver el correspondiente sistema. Naturalmente vamos a ver ejercicios, vamos a trabajar ejemplos para tratar como de adquirir cierta experiencia para los que no la tienen, pero la idea algebraica es, digamos que, desarrollo propio por parte de cada uno de ustedes. Bien. Vámonos a una pausa de 15 minutos. Son las 12:58. Volvamos a la 1:15. Y continuamos con el trabajo de encontrar los máximos y los mínimos locales, ahora con este nuevo concepto de los puntos críticos. ¿Listo?
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. No perdamos de vista cuál es el propósito de nuestro trabajo de hoy. Nuestro propósito es encontrar los máximos y los mínimos locales de una función de dos variables. El concepto de punto crítico que acabo de presentar y que acabamos de trabajar es una herramienta para encontrar esos máximos y esos mínimos locales. Naturalmente, no se podrían encontrar, por decirlo de alguna forma, a partir de la definición, porque en primer lugar la definición es bastante ambigua desde el punto de vista práctico, es decir, no es una definición aplicable, y en segundo lugar, pues implicaría evaluar la función casi que en todos los puntos, lo cual es computacionalmente imposible. Es decir, uno cuando piensa en máximos y mínimos, pues lo que uno se le viene a la cabeza es como tratemos de comparar entre los distintos valores que puede tomar la función, pero pues naturalmente en ese caso, por más que sean máximos y mínimos locales, hay que revisar, o habría que revisar en ese caso, la función en muchísimos puntos. En ese sentido, hay un método, o se propone un método, que es conocido como el método del Hessiano, tal y como lo ven escrito ahí, que es un método para encontrar de manera precisa y de manera analítica los máximos y los mínimos locales de una función de dos variables. Este método está basado en el concepto de punto crítico que acabamos de presentar y también en otro concepto que es el que estoy presentando en pantalla de lo que es el hessiano de una función. El hessiano de una función de dos variables es una expresión que surge del cálculo de las derivadas parciales de segundo orden de la función que estamos interesados en optimizar. Esas derivadas de segundo orden que nosotros presentamos en algún momento se mezclan, por decirlo de alguna forma, en esta fórmula, no sé qué tan clarita sea, voy a mirar si le pongo un poquitico de zoom, a ver si la podemos ver un poquitico más de cerca. Esta fórmula, la cual involucra esas derivadas parciales de segundo orden, me permite encontrar lo que nosotros llamaríamos el hessiano de esa función. Ese hessiano simplemente es el resultado de multiplicar la derivada xx por la derivada y, estoy hablando de derivadas parciales de segundo orden, y restar a esa multiplicación la derivada xy elevada al cuadrado. Es decir, para esa fórmula del hessiano, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, claro está, una vez hayamos calculado previamente las derivadas parciales de segundo orden de esa función. Para ilustrar esta idea, miremos el siguiente ejemplo.
Si yo tengo la función x al cubo más y al cubo menos 3xy, que es una función de dos variables, el hessiano de esta función sería calcular la derivada xx de esta función, que a mí me dio 6x, ustedes lo pueden verificar, y multiplicarla por la derivada y de esta función, que a mí, en este caso, me dio 6y. Y a esta multiplicación le resto la derivada xy, que a mí me dio 3, por favor verifíquenlo también, elevada al cuadrado. Esto de acá es simplemente la aplicación de la fórmula del hessiano a la función que estoy presentando aquí. Naturalmente, uno puede simplificar esa expresión algebraicamente y entonces el resultado simplificado de ese hessiano sería esta expresión 36xy menos 9. Naturalmente, una expresión que depende de la variable x y de la variable y. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro el proceso para el cálculo de ese hessiano? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. ¿Todos estamos claritos hasta ahí? Sí, señor. Entonces, este concepto del hessiano tiene una forma de calcularse bastante directa. Uno necesita el cálculo de las derivadas parciales de segundo orden. ¿Sí estamos de acuerdo en el cálculo de estas derivadas parciales de segundo orden? ¿O alguien no está de acuerdo con las derivadas que acabo de presentar? ¿Sí están bien calculadas? ¿Sí me quedaron bien calculadas? Sí, profe. Con ese hessiano y con los puntos críticos de la función, nosotros establecemos un criterio para encontrar los máximos y los mínimos locales de una función de dos variables. Ese procedimiento que nosotros vamos a revisar en este ejemplo, con esta función, tiene, por decirlo de alguna forma, dos fases fundamentales. La primera fase es encontrar los puntos críticos de la función que a mí me están dando, es decir, encontrar los puntos críticos de esta función, que ya los hallamos. Los puntos críticos de esta función fueron los del ejemplo, los del ejercicio que ustedes desarrollaron. Los puntos críticos eran 0,0 y 1,1. Y posteriormente, en esos puntos críticos, evaluar el correspondiente hessiano.
de esta misma función. Entonces quiero que entendamos, antes de continuar desarrollando o desglosando este procedimiento, quiero que entendamos su estructura general. Yo tengo una función a la cual le quiero encontrar los máximos y los mínimos locales. A esa función, lo primero que hago es calcularle sus puntos críticos de acuerdo al procedimiento que vimos en la primera parte de la sesión. ¿Alguien me va a decir algo? ¿Alguien se le activó el micrófono o iba a preguntarme algo? Listo, pues. Entonces, como les estaba diciendo, la primera fase es encontrar los puntos críticos de esa función, posteriormente calcular el hessiano, que lo tenemos acá. El hessiano de esta función es, no me quedó tan feo, es esta expresión de acá, y posteriormente, como el hessiano depende de dos variables, en algunos casos va a depender solo de una. Cuando depende solo de una, pues la otra no se reemplaza. En otros casos el hessiano va a dar constante. Cuando el hessiano dé constante, pues al reemplazar es como si uno evaluara una función constante. Es decir, da el mismo valor. Pero lo importante es que en el hessiano podemos reemplazar cada uno de los puntos críticos de la función. Y entonces, cuando yo tomo estos puntos críticos y los evalúo en el hessiano de la función, o por decirlo de una manera más correcta, cuando tomo el hessiano de la función y lo evalúo en los puntos críticos, me dan resultados numéricos para cada uno de esos cálculos. Esa es, por decirlo de alguna forma, la estructura del proceso del hessiano para encontrar los máximos y los mínimos locales. Primero encuentro los puntos críticos, luego calculo el hessiano, luego evalúo el hessiano en cada uno de los puntos críticos de la función. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? ¿Hasta ahí estoy siendo claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. A partir de esos resultados de evaluar el hessiano en cada uno de los puntos críticos, tenemos en cuenta el siguiente criterio. Es la primera capa del criterio del hessiano. Si al evaluar el hessiano en un punto crítico el resultado me da positivo, eso significa que este punto crítico es un óptimo local. Cuando digo que es un óptimo local, es porque estoy diciendo que ese punto es o un máximo o un mínimo local. Entonces, en la primera capa de este criterio, nosotros descartamos los que no son óptimos locales. Si el hessiano da positivo, el punto es óptimo local. Si el hessiano da negativo, el punto no es óptimo local. A esos puntos críticos que no son óptimos locales, la literatura los llama puntos de silla de la correspondiente función. Alguien podrá preguntar, ¿y qué pasa si el hessiano me da 0? Cuando el hessiano da 0, este es el caso más desafortunado de todos, afortunadamente no pasa mucho, pero cuando el hessiano da 0,
Lo que dice la literatura es que el criterio no decide. Es decir, cuando da 0, significa que no podemos clasificar ese punto crítico de acuerdo al criterio que acabamos de presentar. Como les digo, es un caso muy desafortunado, porque cuando eso pasa, pues nos quedamos en las mismas, nos quedamos sin saber si ese punto es óptimo local o no es óptimo local, pero como les digo, pasa muy rara vez que un hessiano, al evaluarlo en un punto crítico, me dé igual a 0. En general, o da un número positivo o da un número negativo. Entonces, si me da positivo, es porque el punto es un óptimo local. Si da negativo, es porque el punto no es óptimo local. Y en estos casos, cuando en un punto crítico el hessiano da negativo, eso implica que el punto es un punto de silla. Entonces, en este ejemplo que estamos presentando, el 1,1 es un óptimo local, el punto 0,0 no es un óptimo local, sino que es un punto de silla. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Enredado? ¿O no? Más o menos, profe. ¿Qué parte es enredada? Profe, pues tocaría como, pues para mí me toca como hacer más ejercicios y analizar mucho más para entender. Pero no, la pregunta es con respecto al procedimiento. ¿Sí son claros los pasos o no Sí, son claros los profe. pasos? Sí, profe. Porque por lo demás, pues naturalmente, dependiendo del ejemplo, pues uno tiene que calcularle sus puntos críticos, que eso es un problema aparte. Tiene que calcularle el hessiano, que ese es otro problema aparte. Bueno, calcular el hessiano en realidad no debería ser complicado. Es simplemente aplicar la fórmula. Pero una vez uno tiene los puntos críticos, que ese digamos que para mí es como el paso clave, porque es un problema algebraico, y una vez uno haya calculado correctamente el hessiano, el proceso es relativamente natural. Tomo el hessiano, lo evalúo en cada uno de los puntos críticos, donde el hessiano de positivo es óptimo local, donde el hessiano de negativo no es óptimo local. Ahora, naturalmente, esta primera capa del criterio no nos responde completamente la pregunta, porque lo que yo quiero encontrar son los máximos y los mínimos locales. Y hasta el momento, lo único que sabemos es que este punto de acá puede ser máximo o puede ser mínimo, es decir, sabemos que es alguno de los dos, y lo que sabemos es que este no es ni máximo ni mínimo local. Naturalmente, nosotros necesitamos dilucidar si este punto, que es óptimo local, es un máximo o es un mínimo. Y es aquí donde aparece la segunda capa de este criterio. En esta segunda capa, nosotros cogemos únicamente los óptimos locales, o sea, lo que nos dio óptimo local en el anterior, y lo vamos a pasar por otro filtro. El otro filtro es tomar la función fxx, es decir, la derivada de xx, y evaluarla en esos puntos. Y al evaluar fxx en esos puntos, donde me dé positivo, es porque el punto
es mínimo local, donde me dé negativo es porque el punto es máximo local. Esto se parece mucho al criterio de la segunda derivada que ustedes utilizaban para encontrar máximos y mínimos locales de funciones de una variable. Lo que pasa es que aquí tiene como más matices, por decirlo de alguna forma. Pero en el fondo, todo se restringe a encontrar los óptimos locales a partir del hessiano y posteriormente a esos óptimos locales clasificarlos de acuerdo a la derivada XX, fxx. Cojo fxx, la evalúo en el punto o en los puntos que me hayan dado óptimos locales y cuando me dé positivo es porque el punto es mínimo local. Cuando me dé negativo es porque el punto es máximo local. Quería ir con una tilde. Máximo local. Por ejemplo, en este caso, como el único óptimo local es 1,1, a ver si tengo la cuenta, aquí está, entonces calculamos fxx evaluado en 1,1. fxx de esta función era 6x. Ese era fxx. No olvidemos que eso sale en esa función. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que fxx es igual a 6x. Y entonces lo que hacemos es evaluar esto en 1,1. Es decir, al x lo reemplazamos por 1, y si hubiera una y, que en este caso no la hay, pero si la hubiera, al y también lo reemplazaríamos por el 1 de acá. Y entonces, al evaluar fxx en 1,1, me da 6. Y entonces, de acuerdo a esta segunda capa del criterio, como fxx evaluado en el punto me dio positivo, entonces este 1,1 es un mínimo local. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, si ustedes miran la estructura del proceso, la estructura del proceso es como sencillita, es como una secuencia de filtros, por decirlo de alguna manera. Primero, filtramos los puntos críticos. Es decir, encontramos los puntos críticos de la función. Luego, con el hessiano, filtramos los óptimos locales. Hay unos óptimos locales, hay otros que no son óptimos locales. Naturalmente, filtramos de los puntos críticos que encontramos. Y luego, a los puntos óptimos locales, los filtramos con el fxx. Dependiendo del fxx, donde dé positivo, ahí tendremos un mínimo local, donde dé negativo, ahí tendremos un máximo local. Y así, en este caso, tendríamos que 1,1 es un mínimo local y tendríamos que 0,0 es un punto de silla. En este caso, la función no tiene máximos locales. Y yo quiero que seamos muy claros con esto. El concepto de óptimo local o de máximo local y mínimo local tiene sus propias particularidades. Una de ellas es que no siempre las funciones tienen máximos o mínimos locales. Hay funciones que tienen máximo y mínimo local o máximos y mínimos locales. Hay funciones que no tienen ni máximos ni mínimos locales.
Hay funciones que tienen un máximo, pero no tienen mínimos. Hay funciones que tienen mínimos, pero no tienen máximos. Y naturalmente la cantidad de óptimos locales también puede variar. Puede haber funciones que tengan 3 máximos locales y un mínimo local, o que tengan 10 máximos locales, 4 mínimos locales y 6 puntos de silla, por exagerar. Entonces aquí no hay como un patrón, como para decirles, no, es que siempre hay un máximo y un mínimo. En este caso en particular, este tiene un mínimo local, que es 1,1, y tiene un punto de silla, que es el punto 0,0. Esta función no tiene máximos locales. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué tengo acá? Ah, ok. Listo. Yo quiero revisar la claridad que hay sobre este método. Igual la próxima clase vamos a desarrollar ejercicios. Yo quisiera dejar el viernes, que tenemos la sesión de 1 hora, para que trabajemos ejercicios, trabajemos ejemplos de este concepto de máximos y mínimos locales. Pero quiero ver qué tan clara está la idea en este momento. Entonces yo quiero que hagamos este ejercicio. Yo tengo esta función de 2 variables. Quiero que me encuentren los máximos y los mínimos locales y también los puntos de silla, si los tiene, de esa función. Recordemos que aquí hay ciertas fases. Lo primero es encontrar puntos críticos. Lo segundo es calcular el hessiano. Lo tercero es clasificar los puntos críticos utilizando el hessiano. Y lo último es clasificar los óptimos locales utilizando la derivada fxx. Entonces, atendiendo a esa estructura, yo quiero que por favor me encuentren esos máximos y mínimos locales y puntos de silla de esta función. 10 minuticos para que revisen ese procedimiento.
¿Listo? ¿Siguen ahí? Sí, señor profe, pues yo lo realicé, pero me está dando que solamente tiene un punto silla. ¿Y los otros? ¿Cuántos puntos críticos tienes? ¿Cuántos puntos críticos te dieron? Solamente el punto 00. No, hay más puntos críticos si no estoy mal. ¿A todos les dio solo 0,0? No, profe, a mí también me dio el punto un medio y un medio. ¿Un medio y un medio? Sí, señor. ¿A los demás? A mí solo me dio el punto 00. A mí me dieron 3 puntos críticos. Vamos a revisarlo rápidamente. Vamos a revisar por lo menos esta parte. F sub x es 4x a la 3 menos y. Y f sub y es 4y al cubo menos x. Un punto crítico fijo es 0,0. Eso sí es un hecho. Entonces, pero vamos a resolver el resto. Rápidamente, para que vean lo ágil que se puede hacer esto. Tun, 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 tun. ¿Sí me quedaron bien? El 4 ya al cubo no es negativo. El menos 4 y al cubo, tienes toda la razón, es negativo. Listo, pues. Entonces, a ver, cuando reemplazo y, despejo y, me queda 4x al cubo. Entonces, al reemplazar en la segunda ecuación, me va a quedar esto. Me va a quedar menos 4 por 4x al cubo elevado al cubo menos x igual a 0. Aquí, ¿qué hice? Despejé el y lo reemplacé aquí. Y rápidamente 4 a la 3 es 64 y por el otro 4 me da menos 256. Entonces esto es menos 256 x a la 9 menos x igual a 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Y al factorizar entonces, me va a quedar que, insertar ecuación, me va a quedar que esto x factor de menos 256 x a la 8 más 1 menos 1. Ah, ya sé por qué solo te dio el 0, 0. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Hasta ahí estamos bien o me equivoqué? Sí, profe, está bien. Sí, profe, así está bien. Y de aquí sale que x es igual a 0, pero de este de acá no sale nada. Porque, miren cuidadosamente, ya les voy a demostrar este de acá. Nos queda un minuto, a ver si en un minuto lo logro explicar. X a la 8 menos 1 igual a 0. Pero esto, no, sí, salen otros. Salen otros, porque, ¿qué estoy diciendo? No, no, no sale ninguno. Qué pena, es que a veces me río con los signos porque me da
menos 256x a la 8 igual a 1 cuando despejo el del lado derecho, y entonces esto me daría x a la 8 igual a menos 1 sobre 256. Pero un número elevado a la 8 no puede dar negativo. Entonces, como esto no tiene solución, este no tendría solución, entonces la única opción es que x valga 0. Y si x vale 0, como y es igual a 4x al cubo, pues y también daría 0. Entonces tiene razón el compañero, el único punto crítico en este caso sería 0,0. ¿Sí o no? ¿Sí vieron la argumentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Solo un punto crítico, lo demás es GCA y clasificarlo. El compañero dice que le dio punto de silla, sería revisar si efectivamente es punto de silla, y eso implicaría, y con esto cierro, que este no tendría ni mínimo ni máximo local. Solo un punto de silla. ¿Listo? Bueno, hasta ahí dejamos, ya nos pasamos un poquitico. Les recomiendo